decíamos que el uso de las herramientas está entonces presente, ¿no? Las que se manejan con las manos, ya sea que sean herramientas ¿no? impulsadas manualmente o sean también herramientas de mano eléctricas, pero vemos que hay varias herramientas que se utilizan estas presentan mayormente, ¿no? Pueden ser cortantes, estos son los riesgos que se presentan, pueden ¿no? cortar evidentemente la piel, no solamente la piel, sino también los tejidos. Punzantes, ¿no? Pueden también, muchas son, terminan en punta, entonces también pueden producir este tipo de, digamos, lesiones y de impacto, ¿no? Por golpe. Principalmente, bueno, afectan a las manos, ¿no? Porque son las manos las que operan, digamos, estas herramientas, pero también pueden causar lesiones en otras partes del cuerpo, ¿no? Y también lesiones graves en muchos casos. Bueno, una herramienta a mano, como hemos dicho, es una herramienta, ¿no? Un instrumento de trabajo, ¿no? Que nos permite realizar, por supuesto, muchas otras actividades, como una extensión de la mano, ¿no? Y que se efectúa también por medio de la mano del operario. Entonces, vemos que el uso de herramientas manuales, de manera estadística, es una de las primeras causas de accidentabilidad, ¿no? O sea, uno de los tipos de riesgos que conlleva el uso de estas herramientas para la salud, ¿no? Bueno, veamos un poquito la clasificación de las herramientas en mano, ¿no? Vamos a ver que según su funcionamiento, según para qué usemos, ¿no? Cuál es la finalidad de uso de la herramienta de mano, estas se clasifican en herramientas de golpear, ¿no? Como martillos, mazos, combos, para guiar elementos, por ejemplo, llaves, para tuercas, atornilladores, para perforar, ¿no? Sacabocados, punzones, y especiales como alicates, tijeras, hombres solos, entre otros. Bien, ¿cuáles son los riesgos con las herramientas de mano? Vemos que las lesiones que más se presentan de manera más frecuente en el uso, ¿no? de las herramientas de mano, podemos ver principalmente, digamos, lesiones que, por supuesto, en las manos, ¿no? Que es lo más habitual, pero también se pueden presentar lesiones, heridas en otras partes del cuerpo, principalmente los ojos, ¿no? Y los brazos, toras y abdomen, es decir, más que todo en la parte, digamos, media alta del cuerpo, ¿no? Del tórax para arriba, ¿no? Porque claro, los brazos tienen también ese alcance, entonces las piernas de repente muy poco, digamos, con muy poca frecuencia se puede presentar, digamos, heridas en las piernas, pero más que todo, entonces de la parte media para arriba del cuerpo y, por supuesto, principalmente las manos, ¿no? Y los brazos tenemos este tipo, digamos, de lesiones, ¿no? Con el uso de las herramientas manuales. Ahora, ¿por qué se presentan estos problemas o estas lesiones, ¿no? ¿Cuáles son las primeras causas de accidente con estos elementos, ¿no? Bueno, por ejemplo, herramientas en mal estado, ¿no? Usar herramientas en mal estado hace que no se use bien la herramienta y que se presenten distintos accidentes, ¿no? Por ejemplo, usar herramientas con los mangos, con los cabos rotos, o ausentes o sin cabos. Entonces, esto, claro, nos permite que tengamos un buen agarre de la herramienta y al usarla, ¿no? Como si se zafa en las manos y esto puede producir entonces diversos tipos de accidentes. Herramientas inapropiadas también, ¿no? Es decir, por ejemplo, usar de repente una llave alemana, una llave inglesa, una llave Kresen, por ejemplo, para golpear, ¿no? En vez de utilizar un martillo. Entonces, cada herramienta tiene su uso, tiene su, digamos, su fin, ¿no? Con lo cual ha sido diseñada, entonces usémosla solamente para este fin, ¿no?
Fíjense que a veces usamos un cuchillo, ¿no? Como destornillador, ¿sí? También eso, ¿no?, puede conllevar también a accidentes. Es decir, el no usar la herramienta apropiada nos puede generar también accidentes. Bueno, y lo mismo también con el manejo incorrecto, ¿no? Utilizar el tornillador como cencelo palanca, o el diseño inadecuado también. Por ejemplo, una herramienta cuyo cabo, una herramienta, digamos, cuyo mango es muy recto, ¿no? Y va a presentar entonces aristas, digamos, muy filosas, ¿no? Entonces, cuando la mano agarra y presiona, digamos, el cabo, esto hace que ¿no?, este cabo vaya causando, digamos, heridas o llagas, ¿no?, en la mano del operario. A ver, un momentito se me ha desconectado el Zoom. Voy a ver si me puedo reconectar. Pues el diseño adecuado también causa accidentes o de también, ¿no?, riesgos en la salud. Entonces, las herramientas deben ser construidas en material de buena calidad para que estos no se rompan, no pierdan, digamos, la calidad, y también eso provoca accidentes. También el tamaño, ¿no?, y el peso de la herramienta debe estar de acuerdo también a la exigencia, ¿no?, a el volumen de trabajo que se vaya a realizar con la herramienta. Y también el diseño de la herramienta debe ser tal, ¿no?, que permita que quede la herramienta alineada con la mano y el antebrazo, ¿no? Es decir, eh, la herramienta debe ser, digamos, una extensión, ¿no? Una extensión del cuerpo o del brazo, digamos, del operario, ¿no? Los mangos o los cabos, como decimos, o empuñaduras, ¿no?, de la herramienta deben conservarse limpias también, ¿no? Secas, muchas veces están, por ejemplo, llenas de grasa, de aceite, y eso hace que se resbale, por ejemplo, la mano de la herramienta y cometa accidentes. Entonces, deben estar los cabos, los mangos, digamos, limpios, secos, libres también de astillas, ¿no?, de rebabas, de tal vez partículas de materiales que hayan sido de repente ahí cortados o de repente, ¿no?, trabajados, o cualquier otra irregularidad también que sea incómoda, ¿no?, y sea agresiva para el operario. Debe ser también utilizada y mantenida en buen estado de conservación, ¿no? Es decir, debe ser colocada también una vez que la herramienta se deja de utilizar. No hay que dejarla, por supuesto, en la mesa de trabajo o en el piso, sino colocarla en el tablero o en la caja de herramientas correspondiente, ¿no? Esto también permite el buen mantenimiento y la buena conservación. Por supuesto, antes de guardarla, ¿no?, debe ser también limpiada. Como decíamos, entonces, deben guardarse en estantes, cajones, cajas, bandejas, paneles, murales, es decir, en el lugar que se le destine, ¿no?, dentro de los procesos para que podamos entonces guardarla adecuadamente, y esto también va a contribuir a su, digamos, mantenimiento y su conservación. Entonces, las herramientas cortantes, por ejemplo, como cuchillos, ¿no?, y punzantes, deben mantenerse con fundas protectoras mientras no se usen no estén en uso, ¿no? Y entonces
hacer un uso correcto también de la herramienta, es decir, usarla para el fin para el cual ha sido fabricada esa herramienta, ¿no? Como decíamos, no utilizar el mango del destornillador como martillo, por ejemplo, eso evidentemente es un uso incorrecto y va a producir también accidentes, ¿no? Y por ningún motivo dejarlas abandonadas, ¿no? Tiradas, como simplemente en el suelo, en los pasillos, en la plataforma, en sitios elevados, etcétera, sino que colocarla en los lugares correspondientes para depositarlas, ¿no? Ya sea, decíamos, murales, ya sea cajas, ¿no? De herramientas, bueno, en una parte segura donde sea seguro, digamos, para la misma herramienta, de tal manera que no se estropee, y también para las personas que circulan, que realizan trabajo, digamos, en el área, ¿no? Bueno, ¿cómo tener herramientas en buenas condiciones? Primero, bueno, tener un lugar donde guardarlas, ¿no? Donde depositarlas, mientras no se usan. Mayormente se utilizan cuartos para herramientas o estantes, ¿no? Eh, y hay, con tableros, estanterías, soportes, estuches. Luego también revisar las herramientas. Cada operario, cada persona que utilice su herramienta, al principio de la jornada tendrá que revisar el estado de la herramienta, ¿no? Para ver cómo se encuentra y también, por supuesto, al final, ¿no? Una vez que termine de usarla, también verificaríamos su estado, ¿no? Y también conservación, ¿no? Habrá que hacer mantenimiento, por ejemplo, algunas requieren afilado, otras requieren, por ejemplo, engrasado o aceitado, ¿no? O si no, limpieza o ajustado, tal vez algunas necesitan algún ajuste, algún elemento, entonces se debe de realizar, digamos, estas operaciones también de conservación y mantenimiento para tener herramientas en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque si tenemos una herramienta en buenas condiciones, la herramienta, digamos, permite tener una mayor vida útil, ¿no? No se estropea y vamos a tener entonces una herramienta bastante útil, ¿no? Bastante eficaz. Y además también, ¿no? Si tenemos una herramienta en buen estado, esto va a permitir entonces que también no produzcamos, no nos generemos accidentes, ¿no? Entonces, como decíamos, el buen manejo y cuidar las herramientas permite prevenir los accidentes, también permite tener costos de producción más bajos, es decir, una buena herramienta nos permite hacer el trabajo, ¿no? De mejor manera y en el menor tiempo posible, y eso significa costo de producción, menor costo de producción. Y también una herramienta nos permite hacer el trabajo a cabalidad, con lo cual también podemos tener una mejor calidad del producto y también, ¿no? Al prevenir accidentes, al prevenir sobreesfuerzos también por herramientas inadecuadas o mal estado, vamos también a contribuir a mantener también la salud del trabajador y por lo tanto también mejor calidad de vida para el trabajador. Bueno, eso entonces en cuanto al uso de herramientas manuales, ¿no? Por supuesto que a esto hay que acompañar también el uso de equipo de protección personal, ¿no? Muchas veces se necesita tal vez usar guantes, por ejemplo, para usar ciertas herramientas, ¿no? O complementar el trabajo, porque con una mano podemos estar usando la herramienta y con la otra mano podemos estar manipulando, por ejemplo, el material, ¿no? El material que vamos a trabajar con la herramienta. Entonces, ahí tenemos que, bueno, por ejemplo, en algunos casos hay que usar guantes, digamos, adecuados. Tal vez también haya que utilizar algunas gafas protectoras, ¿no? Por si alguna astilla, de repente, del material que vamos a manipular o que vamos a trabajar, también pueda desprenderse, ¿no? O también, ¿por qué no? Inclusive algún barbijo, ¿no? Un barbijo para que, desde el punto de vista respiratorio también, si hay partículas también que se van a desprender, ¿no? En el ambiente, bueno, estas no ingresan tampoco por la nariz al organismo, ¿no? Entonces, debemos siempre estar entonces acompañando, en función, por supuesto, de la tarea que se esté realizando, ¿no? Usar también el equipo de protección personal adecuado. Por ejemplo, si vamos a manipular también un cuchillo, algún tipo de elemento punzante,
¿por qué no también en el cuerpo? ¿No? Muchas veces no solamente las heridas son en las manos ni en los brazos, sino también en el cuerpo. ¿Por qué no ponernos también un mandil de repente de cuero? El cuerpo también por sí también se nos zafa regularmente y por ahí esta llega a impactar también, ¿no?, en el abdomen, en el torso. Entonces, bueno, tenemos, ¿no?, distintos elementos de protección personal que debemos entonces hacer uso de ellos también como complemento, digamos, de estas actividades, ¿no?, de estas labores. Bien, no sé si queda alguna pregunta de repente del uso de herramientas manuales, para ir pasando al otro tema de la unidad 5. ¿No? Decimos que la unidad 5 está compuesta por varios tipos de riesgos, digamos, ¿no?, en que se presentan cuando trabajamos entonces, ¿no?, los distintos procesos. Bueno, si se presenta alguna pregunta pueden hacerla, yo voy buscando, abriendo el otro archivo entonces para que vayamos viendo el tema siguiente. Bueno, vamos a ver otro tema, que es el hecho de, digamos, la manipulación de cargas, ¿no? Principalmente cuando de cargas, digamos, manuales, ¿no?, de cargas que se hacen con el cuerpo, ¿no? Si bien también hay cargas o pesos, digamos, que son muy pesados y que exceden, digamos, la capacidad, ¿no?, de una persona, ya utilizamos ya de repente montacargas, utilizamos otro tipo, ¿no?, de, digamos, de medios de izaje. Pero hay cargas, por ejemplo, manuales, que mayormente, por ejemplo, no exceden tal vez los 20 kilos, ¿no?, para un varón, o 15 kilos, por ejemplo, para una mujer, ¿no? Ahí, de repente, personalmente, una persona puede, ¿no?, levantar una carga y llevarla, digamos, con su propio cuerpo, ¿no? Pues vamos a analizar este tipo un poco de situaciones. Evidentemente que decimos 15 kilos, 20 kilos, digamos, en promedio, pero va a depender, por supuesto, de la capacidad, ¿no?, de la capacidad de cada persona. ¿Sí? Esto no significa que sea siempre así, ¿no? Algunas personas de repente podrán levantar menos peso, depende, por supuesto, de su estado, otras un poco más, ¿no? Pero estadísticamente, digamos, decimos que en promedio, ¿no?, estaría la capacidad de una persona adulta, por supuesto, ¿no?, joven adulta, estaría, digamos, en ese rango, ¿no? En las mujeres de repente 15 kilos y en los varones 20 kilos, ¿no? Y claro, una vez que este peso se sobrepase, ¿no?, o no solamente este peso, sino, digamos, que sobrepase la capacidad de cualquier persona, bueno, ahí sí habrá que pedir ayuda, ya, ¿no?, a un colega, ¿no?, a algún compañero de trabajo, o ya utilizar algún medio mecánico de izaje, ¿no? Entonces, ya sea un montacarga, ya sea una grúa o cualquier otro elemento, digamos, que ¿no?, haga, digamos, el esfuerzo, por supuesto, por el operario, ¿no? Lo que vamos a ver más que todo entonces son acá los riesgos, ¿no?, en cuanto ya a la manipulación de carga de una persona, ¿no? ¿Sí? Dentro de su capacidad, por supuesto, de alzar una carga, ¿no?, de manipular, como decíamos, ¿no?, dentro de repente de los 15 kilos o 20 kilos, dependiendo, por supuesto, de cada persona, ¿no? Es decir, vamos a ver que se pueden presentar distintos tipos de, digamos, de lesiones si nos hacen, digamos, los movimientos
la forma postural, ¿no? De la postura del cuerpo también para poder alzar la carga, ¿no? Bien, vamos a compartir un video en este caso para ver, digamos, analizar este tipo de riesgo, mayormente en una industria láctea, como en este caso, digamos, de riesgo, ¿no? De manipulación de cargas, de objetos, en una industria láctea, ¿no? Como en cualquier industria, ¿no? Los operarios, las personas, tienen que a veces alzar, ¿no? Alguna caja, alguna máquina o algún equipo, ¿no? Algún material, o incluso en la oficina también, ¿no? De repente tenemos que alzar de repente un grupo de folders, de archivadores, ¿no? O cualquier, o tengo que cambiar de posición de repente una impresora, por ejemplo, entonces, ¿no? Tenemos que, por más liviana que sea la carga, ¿no? Por más que esté dentro de nuestra capacidad, ¿no? de alzar, digamos, la carga, tenemos que siempre, ¿no? Hacerla de la manera correcta desde el punto de vista de la seguridad. Bien, voy a compartir entonces la pantalla para que veamos, ¿no? Este video de seguridad entonces y manipulación, ¿no? de cargas manuales, por supuesto, que puedan ser, ¿no? alzadas, transportadas, ¿no? por una persona. Muy bien, atentos entonces al video. Empezamos en 1, 2, 3. Una de las principales causas de accidentes y bajas laborales en España se debe a problemas derivados de la manipulación de cargas, causantes de contusiones, cortes, heridas, fracturas, causas de accidentes y bajas. Una de las principales causas de accidentes y bajas laborales en España se debe a problemas derivados de la manipulación de cargas, causantes de contusiones, cortes, heridas, fracturas y principalmente trastornos musculoesqueléticos, que afectan sobre todo a la región dorsolumbar. Accidentes que generalmente son debidos a los malos hábitos de trabajo y a la adopción de posturas incorrectas. Nuestra columna vertebral constituye el principal soporte de la parte superior del cuerpo, pero además es la encargada de proteger la médula espinal y los nervios que se ramifican al resto del cuerpo. La columna está formada por las vértebras, que a su vez están separadas entre sí por los discos intervertebrales, que son móviles y poseen una función de amortiguación, de modo que el núcleo se va a desplazar en función de nuestros movimientos, aumentando la presión sobre el mismo e incluso sobre los nervios mencionados. Cuando cogemos un peso con una postura incorrecta, es decir, sin doblar las rodillas, se aumenta la presión en la región lumbar y, por lo tanto, aumenta también el riesgo de lesiones. Es el caso de la conocida hernia discal, que tiene lugar cuando la presión es tan elevada que provoca la ruptura del núcleo gelatinoso. Por este motivo, es fundamental desarrollar unos hábitos de trabajo adecuados cuando manipulemos cargas, con el fin de evitar este tipo de lesiones. En general, se considera que cualquier carga mayor de 3 kilos puede conllevar un riesgo dorsolumbar no tolerable cuando se manipula en condiciones desfavorables. Asimismo, se establece el peso máximo que no debe ser superado en 25 kilos, siempre y cuando se den unas condiciones ideales de manipulación. En el caso de que dicha carga deba ser manejada por trabajadores mayores, jóvenes o mujeres, el peso máximo será de 15 kilos. Solo en condiciones especiales podría permitirse manipular cargas de hasta 40 kilos, siempre y cuando se trate de trabajadores sanos y entrenados y sean trabajos esporádicos realizados en condiciones seguras. Hay que tener en cuenta que estos pesos máximos se establecen para condiciones ideales de levantamiento, es decir, cuando dicho levantamiento se realiza con la espalda derecha, sin giros ni inclinaciones y con la carga pegada al cuerpo a la altura de los nudillos. Por lo tanto, si levantamos la carga o la alejamos del cuerpo, el peso máximo admisible debe reducirse para disminuir el riesgo de lesiones. Finalmente, para que se den unas condiciones ideales, la carga ha de tener un buen agarre.
A la hora de realizar el levantamiento de una carga debemos seguir los siguientes pasos. En primer lugar, es preciso planificar el levantamiento. Para ello, observaremos si en la carga aparece alguna indicación sobre el peso de la misma o sus posibles riesgos, como por ejemplo, que sea inestable o que contenga algún material peligroso. En caso de no aparecer indicación alguna, observaremos la forma y tamaño de la carga, sus posibles zonas de agarre y probaremos a alzar por un lado para hacernos una idea del peso de la misma, solicitando ayuda en caso de ser necesario. Una vez analizada la carga, procederemos a su levantamiento. Para ello, colocaremos los pies adecuadamente, es decir, separados y con un pie ligeramente más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. De este modo lograremos una postura estable y equilibrada para realizar el levantamiento. A continuación, doblaremos las piernas, procurando mantener la espalda derecha en todo momento. El objetivo de esta postura es que realicemos el mayor esfuerzo con las piernas, ya que éstas poseen nuestro grupo muscular más potente. El siguiente paso será sujetar la carga con ambas manos, de forma firme y segura. Una vez la carga esté bien agarrada, procederemos a realizar el levantamiento de forma suave mediante la extensión de las piernas. Para desplazar la carga debemos recordar mantener los brazos estirados y la carga pegada al cuerpo. En caso de levantar la carga para ponerla sobre el hombro, lo haremos en un solo movimiento, de modo que se aproveche el impulso que le hemos dado a la misma para despegarla del suelo, ya que en caso de detener el movimiento necesitaremos un esfuerzo doble para vencer la fuerza de inercia de la carga. Finalmente, para dejar la carga, seguiremos el mismo sistema, es decir, doblando las rodillas. Existen ciertos factores de riesgo que debemos tener en cuenta a la hora de manipular las cargas. Cuando éstas son muy pesadas, inestables, difíciles de sujetar o demasiado grandes. En estos casos es conveniente solicitar la ayuda de otras personas. Los giros y flexiones del tronco. Cuando sea preciso realizar un giro, lo haremos moviendo los pies, nunca girando la espalda. Movimientos bruscos de la carga o cuando sea preciso alzar o descender la misma, de modo que se haga necesario un cambio de agarre de la carga. En este caso, deberemos apoyarla con el fin de realizar dicho cambio de forma segura. Suelos irregulares, resbaladizos o con desniveles, así como un espacio libre insuficiente o incluso una iluminación deficiente. Un ritmo de trabajo impuesto, con periodos de descanso insuficientes, de modo que el trabajador no pueda controlarlos. Transportar las cargas largas distancias. Generalmente se recomienda no recorrer distancias superiores a 1 metro. Y finalmente, otro factor de riesgo son las propias características individuales del trabajador, es decir, su falta de aptitud física, la falta de formación, patologías dorsolumbares previas, etc. El Real Decreto por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas establece en su artículo 3 las obligaciones generales del empresario, entre las que debemos destacar la siguiente. El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulación manual de cargas, en especial mediante la utilización de equipos para el manejo mecánico de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador. Esto implica que la manipulación manual de cargas solo se debe realizar cuando no sea posible la adopción de otras medidas, como puedan ser la automatización y mecanización de los procesos, de modo que se evite o al menos se reduzca la necesidad de realizar una manipulación manual de las cargas. Una de las opciones para evitar esta manipulación son las ayudas mecánicas. Entre las más utilizadas en la industria tenemos las transpaletas y carretillas automotoras. Uno de los equipos básicos para el transporte de cargas en la industria son las carretillas manuales o transpaletas. Dentro de estas existen diversas variantes como pueden ser las transpaletas y apiladores eléctricos,
Sin embargo, nosotros nos centraremos principalmente en la utilización de las transpaletas manuales, por ser estas las de uso más general. Para garantizar un manejo seguro de la transpaleta, previamente a su utilización se recomienda verificar el buen estado de la misma, prestando especial atención al sistema de rodamiento y al correcto funcionamiento del freno en caso de poseerlo. Antes de elevar una carga, debemos asegurarnos que ésta es segura, para lo cual debe estar perfectamente equilibrada, calzada o atada a sus soportes. Además, se comprobará que la longitud de la plataforma es mayor que la de las horquillas para que no sobresalgan los extremos de estas, ya que podrían dañar otra carga y dificultaría el almacenamiento de los palés. Las horquillas se introducirán por la parte más estrecha de la paleta y hasta el fondo de la misma, asegurándonos que están bien centradas bajo el palé. Para circular con la transpaleta, esta se colocará en punto muerto y el operario la conducirá tirando de ella por la empuñadura, situado a un lado u otro de la máquina y avanzando de modo que su brazo y la barra de tracción constituyan una línea recta. Durante el avance, el trabajador mirará siempre en la dirección de la marcha, pero sin olvidar supervisar la estabilidad de la carga, especialmente en los giros. En caso de ser preciso un retroceso, se asegurará de que no haya obstáculos en el camino que puedan provocar un accidente. Solo se permitirá el descenso de pendientes con aquellas transpaletas que dispongan de freno. En estos casos, el trabajador se situará siempre por detrás de la carga. Finalizado el trabajo, la transpaleta se dejará en la zona destinada a tal fin con el freno puesto. Durante la manipulación de estas carretillas manuales, se prohibirá expresamente el uso de la Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no?, el trabajo de manipular cargas, es decir, alzarlas y transportarlas de manera manual, ¿no?, cuando así nos permita nuestra capacidad corporal, ¿no?, de alzar un peso. Y ya si excede, ¿no?, nuestra capacidad, mayormente, como decíamos, de 15 o 20 kilos, dependiendo, por supuesto, de cada persona, entonces ya utilizar estos medios mecánicos, ¿no?, de lizaje o de transporte, como son estas paletas que veíamos en montacargas, ¿no? Bien, a ver, le pregunto a la sala, entonces, ¿qué podemos ver? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que debemos tener en cuenta cuando vamos a alzar una carga, ¿no?, que esté en el piso? ¿Qué es lo que se debe hacer de manera adecuada, ¿no?, para no correr riesgos? Por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos acá? Es lesionar la columna, o lesionar, digamos, principalmente la columna, o los músculos también de la columna, ¿no?, o los músculos de la espalda, de la cadera también, ¿no?, es decir, toda la parte músculo-esquelética, ¿no?, de la espalda principalmente. Entonces, ¿cuál es la posición correcta o cómo debemos, ¿no?, digamos, alzar de manera correcta una carga? ¿Y qué medidas de seguridad, de prevención se tienen que tener en cuenta? Omar, ¿qué nos puede decir Omar? A ver, que estamos hablando en el video, ¿cuáles son las medidas de seguridad, ¿no?, adecuadas para alzar una carga manual, ¿no?, de manera manual? Que no supere los 25 kilogramos. Sí, no, que se, que, sí, ¿Cómo? sigan.
Sí, está bien, Mónica. Hay que doblar las rodillas para alzar. No hay que hacer giros con la espalda, se podría decir, ¿no? Hacer con Sí. todo el cuerpo ese giro para no lastimarse la espalda. Exacto. En caso de que supere el peso de los 25 kilogramos, pedir ayuda. Así es, ¿no? Entonces, estas son algunas de las medidas de seguridad que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Inclusive en domicilio, en cualquier lado, ¿no? Cuando hacemos una carga, como dice, ¿no? Mónica, que trabaja en las piernas, no la espalda, ¿no? ¿Sí? Que el esfuerzo lo hagan las piernas y no la columna, ¿no? Porque ahí es donde sobreforzamos entonces los discos de la columna y podemos tener hernias de disco, ¿no? Entonces, flexionarla, o sea, ponerse en cuclillas, en otras palabras, ¿no? Para alzar la carga, ¿no? Y no hacerlo con las piernas rectas y que sea la espalda la que se curve o se doble, ¿no? ¿Sí? Siempre con la espalda recta, entonces, como dice Mónica, cuando nos ponemos en cuclilla, flexionamos la rodilla, ¿no? Ahí permitimos que la espalda siempre se mantenga recta, ¿no? Y que la fuerza entonces la haga las piernas y no la espalda, no la columna, ¿no? Bien, excelente. Y también, bueno, verificar la carga, ¿no? Es decir, si bien es importante, como decíamos, el tema de la salud, digamos, de la columna, pero también en cuanto a las manos, ¿no? Fijarse, digamos, que, ¿no? Inspeccionar, digamos, que la carga no tenga, por ejemplo, aristas filosas, ¿no? O astillas. En ese caso, vamos a utilizar, por supuesto, guantes, ¿no? ¿Ya? Y como sea, siempre poner un pie, digamos, cuando flexionamos las piernas, cuando nos ponemos en cuclillas, primero cuando estamos parados, colocar un pie un poquito más adelante que el otro, ¿no? Para después permitir que sigamos, digamos, o hacer un pequeño giro con las piernas, por supuesto, ¿no? Y continuar la marcha, por ejemplo, ya con la carga levantada, ¿no? Bien, excelente entonces. Y ahora, ¿qué medidas de seguridad tenemos que adoptar también cuando ya estamos transportando la carga, ¿no? Cuando estamos trasladando de manera manual, ¿no? Con el cuerpo? ¿Qué medidas de seguridad tenemos que tener en cuenta? Raiza, no sé si me está escuchando, o María del Rosario, quería comentar. Omar Alejandro, a ver si nos escucha. Buen día, hija, sí la escucho. Sí, buen día, María del Rosario. Sí, decíamos qué medidas de seguridad ya cuando una vez hemos levantado la carga, la tenemos en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo debemos manipular esta carga o llevarla, ¿no? Para transportarla a otro lugar, ¿no? ¿Qué medidas de seguridad debemos tener en cuenta cuando hacemos el transporte manual, ¿no? De la carga, del objeto, ¿no? De lo que sea. Teníamos que tener las medidas ergonómicas, sobre todo, para poder no lastimarnos la columna. Hay también esto, ¿cómo se llama? Como fajitas, ¿no? Por si es muy pesado. Sí. Si es que tuviéramos que hacer fuerza. Eso sí, pero es que tuviéramos que hacer fuerza. Pero ahora generalmente ya hay como estos carritos donde medio se lo va acomodando. Exacto, ¿no? Así, ahí, digamos, mencionó un equipo de protección personal interesante, ¿no? En el caso digamos, ¿no? Levantar cargas o transportar cargas un poco pesadas de manera frecuente, entonces utilizar estos cinturones o fajas, ¿no? Que van colgando, por supuesto, en la cintura, más que en el abdomen, ¿no? Para evitar hernias, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Sí. Y bueno, y cuando también transportamos la carga, ¿no? Siempre tener la visual libre, ¿no? Es decir, que la carga no nos tape, digamos, la visual, ¿no? La vista, que siempre podamos tener, digamos, ¿no? Una vista libre de la trayectoria, ¿no? ¿Sí? Es decir, que no nos tape, digamos, la visual. Y también otra medida de seguridad es que la cara siempre vaya apegada al cuerpo, ¿no? ¿Ya? Para que el cuerpo haga el esfuerzo, ¿no? Porque si nosotros tenemos la carga extendida con los brazos, si tenemos los brazos con la carga, aumenta de peso. Fíjense ustedes, apliquemos un poco de física, ¿no? Se hace una palanca, ¿no? Fuerza por distancia, ¿sí?
Es decir, si los brazos están extendidos, aumenta la distancia y el peso se multiplica por esa distancia, ¿no? Entonces eso va a incidir mucho más en la columna. Por eso es que se recomienda también como medida de seguridad que nosotros abracemos la carga, ¿no? Que la carga vaya pegada a nuestro abdomen, a nuestro cuerpo, ¿sí? Y que no la llevemos con los brazos extendidos, porque ahí, por ejemplo, si una carga pesa 1 kilo, o 2 kilos, vamos a 1 kilo, y extendemos los brazos, ¿cuánto mide un brazo? Como que mide 1 metro, no vamos a exagerar. Bueno, un poco más, ¿no? Se va, digamos, multiplicando, ¿no? Por esa, digamos, por ese principio de palanca que conocemos en física, ¿no? De fuerza por distancia. Entonces, en todo momento, siempre llevar la carga pegada también en el cuerpo, ¿no? Bien, excelente. Entonces, bueno, fíjense, parece algo obvio, ¿no? Parece algo cotidiano, pero tiene que ver con la ergonomía, como decía María del Rosario, ¿no? Con, digamos, el hecho de, entonces, ¿no? De que el trabajo se adapte al cuerpo, ¿no? No el cuerpo, por supuesto, al trabajo. Justamente usted que está hablando de cómo alzar, ¿no? Las cargas, yo ayer estaba viendo un video que una persona había muerto por alzar mal una carga, ya que los intestinos salieron por el ano y falleció desangrándose. Y es porque había agarrado mal la carga. Él era un trabajador que llevaba cargas pesadas y tampoco hizo las medidas de seguridad, como usted está diciendo, de doblar las rodillas y esas cosas, ¿no? Él lo agarró así nomás. Oye, mira, entonces, ese, ¿no? La tipo de lesión inclusive bastante grave, ¿no? Que pueden inclusive provocar la muerte, como dice Jiménez, no solamente entonces que nos incapaciten, nos dejen en silla de ruedas, ¿no? Sino que en este caso no tan severo, digamos. Entonces, bueno, debemos entonces tener cuidado, ¿no? Siempre, entonces, evaluar la carga, no sobreexigirnos tampoco en el peso, ¿no? Y ya, por supuesto, si vemos que sobrepasan nuestra capacidad, bueno, pedir ayuda, ¿no? A otro, ¿no? Otra persona, y si no, utilizar, bueno, elementos de visaje mecánico, ¿no? Como le llamamos ahí, entonces elevadores, montacargas, ¿no? Paletas, digamos, mecánicas, ¿no? Bueno, Jimena, no sé si tiene el video, de repente lo podría compartir, ¿no? Para que lo veamos con más el enlace de ese caso, digamos, ¿no? Bastante complicado, ¿no? De salud. Bien, entonces es un poco en cuanto a el manejo entonces de carga, que también es un riesgo habitual que se presenta también en los procesos, ¿no? Donde en un momento tenemos que alzar algún objeto, entonces, y transportarlo, ¿no? Bien, vamos a ver otro riesgo que también vemos que se presenta, digamos, mayormente también en los procesos, ya que va a ser, por ejemplo, el trabajar también con máquinas, ¿no? Ya cuando trabajamos con máquinas, estas máquinas tienen, usted sabe, una máquina tiene dos tipos de órganos o de partes, ¿no? La parte fija, que es estructural, y los órganos de movimiento, que mayormente están digamos, formados por motores y por elementos de transmisión de este movimiento, ¿no? Ya sea correas, ya sea ejes, ¿no? Ya sea discos, ¿no? Que flotan. Entonces, mayormente el problema se presenta con el trabajo de las máquinas y con estos órganos de movimiento, ¿no? Que pueden cortar, que pueden golpear, que pueden inclusive perforar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver acá un video también, ¿no? Que nos presenta principalmente estos riesgos y que también nos va a mostrar un poco las medidas de seguridad, ¿no? Cómo debemos también trabajar, digamos, con estas máquinas de manera segura, pero principalmente las máquinas deberían venir, o todas vienen mayormente con su protección, ¿no? Vienen con lo que se llama con guardas, ¿no? Las guardas o barreras físicas de principalmente estos elementos, digamos, móviles, ¿no? Que tienen las máquinas, de tal manera entonces que
el operario, ¿no? El operador que esté operando la máquina no pueda meter la mano o el cuerpo, ¿no? O el brazo o cualquier parte del cuerpo, no quede en contacto con la máquina, con estos gramos. Entonces, para eso son las guardas o las barreras físicas, ¿no? Que van a impedir entonces que, ya sea accidentalmente o por descuido, el trabajador pueda, digamos, acercar demasiado, ¿no? Alguna parte del cuerpo, y por supuesto ya ahí que la máquina lo atrape, ¿no? Y le produzca, por supuesto, lesiones muy, muy graves, ¿no? Como amputaciones, por ejemplo, pérdida de dedo, de brazo, o inclusive, ¿por qué no?, hasta la muerte, ¿no? Porque hay máquinas que pueden también atrapar todo el cuerpo, y incluso una pérdida de mano, de brazo, también puede ser fatal, ¿no? Si no se atiende de inmediato por la hemorragia, ¿no? El hecho de perder una mano, un dedo, un brazo, no va a haber también corte, evidentemente, de arterias de vena, y ahí puede haber una pérdida de sangre muy, muy importante en poco tiempo, y la persona entonces también puede, ¿no?, fallecer, digamos, evidentemente por falta de sangre, ¿no? Por hemorragia intensa, ¿no? Bueno, veamos un poco este video entonces, que nos va a mostrar algunas guardas, ¿no? O elementos de protección de máquina, ¿no? Pensemos principalmente van a estar en los motores, en las partes de movimiento de la máquina. Bien, empecemos entonces en 1, 2, 3, atentos. Las máquinas son parte de su trabajo, pero también son la causa principal de lesiones en el piso. Manos y brazos aplastados, dedos amputados, ceguera, pérdida del empleo y de ingresos futuros. No debe tener miedo de hacer su trabajo, pero debe entender sus peligros y hacer lo posible para mantenerse seguro. La forma de lograrlo es concentrándose siempre en su trabajo y utilizar estos objetos, las protecciones de máquinas. Prácticamente todas las máquinas cuentan con algún tipo de protección, un escudo o apagado automático, o inclusive una barrera láser para protegerles si una parte de su cuerpo ingresa a un área peligrosa. Aún así, los trabajadores se lesionan diariamente. Quizá un empleado de mantenimiento olvidó colocar la protección nuevamente en su lugar, o un trabajador del turno anterior la quitó porque creyó que le estorbaba, o su gerente la retiró para agilizar la operación. Sin importar las razones, no opere el equipo sin que la protección esté en su lugar. Las protecciones abarcan maquinaria de carpintería, esmeriladoras, molinos y calandrias en las industrias del caucho y del plástico, prensas de energía mecánica, máquinas de forja y equipos de transmisión mecánica. No podemos cubrir todos esos equipos en este programa, pero abarcaremos los aspectos principales. 1. ¿Dónde están los peligros normalmente en la mayoría de las máquinas? 2. ¿Cuáles son los peligros? 3. ¿Qué protecciones y dispositivos le protegen de estos peligros y cómo funcionan? 4. ¿Qué prácticas seguras de trabajo son esenciales para realizar su función diariamente? Si tiene dudas sobre la seguridad de una máquina o procesos específicos que usted utiliza, consulte a su supervisor o al oficial de seguridad de la compañía antes de iniciar el trabajo y revise las instrucciones del fabricante del equipo. No se vea obligado a llamar a su familia para explicarles por qué está en el hospital y cómo cambiará la vida de todos a partir de ahora. Vea cualquiera de estas máquinas. Cada una tiene al menos un área peligrosa que requiere que usted sea cuidadoso cuando esté cerca. Y en esas áreas se encuentran las protecciones y otros dispositivos. Generalmente, los peligros se presentan en el punto de operación, equipos de transmisión mecánica y alrededor de partes móviles. El punto de operación es donde se lleva a cabo el trabajo en un material. Puede ser aquí, aquí o aquí.
El equipo de transmisión mecánica es la región donde la máquina transmite energía a la parte de la máquina que realiza el trabajo. Pueden ser poleas, volantes, correas, bielas, cadenas o manivelas. Otras partes móviles incluyen movimientos giratorios o transversales, así como mecanismos de alimentación. Comprenden también piezas de movimientos oscilantes, giratorios y transversales. Los peligros que enfrentará en estas áreas son muchos. Uno es el punto de torsión. Es donde dos piezas se mueven juntas y al menos una de ellas lo hace de forma circular. Este peligro se presenta en mecanismos de transmisión por correas, cadenas, engranajes y rodillos de alimentación. Mantenga sus manos, ropa y cabello lejos de estas áreas. Otro peligro es el punto de envolvimiento. Es donde se encuentran expuestos componentes que giran, como ejes o extremos de los ejes. Cuando dedos, cordones, ropa o cabellos quedan atrapados, el mecanismo empieza a envolverlos. Jalar solo consigue que la envoltura se estreche aún más. El punto de corte se presenta donde los extremos de dos piezas móviles se cruzan entre sí o donde una sola pieza cortante se mueve con velocidad o fuerza suficiente para cortar material blando o a usted. Esto puede suceder en trituradoras y cortadores giratorios, barrenas y transportadores de cadenas y de paletas. Mantenga sus manos y pies lejos de estas áreas. Los puntos de aplastamiento son las áreas comprendidas entre dos objetos que se mueven uno hacia el otro o donde un cuerpo se dirige a un objeto estacionario. Este peligro existe al trabajar debajo de equipos pesados elevados como ejes telescópicos, campanas o puertas o ambientes cerrados con maquinaria pesada en movimiento. Nunca se coloque entre dos objetos que se muevan uno hacia el otro y use dispositivos de bloqueo o cierre al trabajar debajo de equipo suspendido. Los puntos de tracción son los lugares donde los objetos son transportados al interior del equipo, generalmente por algún tipo de proceso. Rodillos y esmeriladores son algunos ejemplos. Nunca trate de colocar material manualmente en estas máquinas. Y detenga el equipo antes de extraer algo que se ha atascado en la máquina o que se ha envuelto alrededor de un eje. Los objetos lanzados incluyen cualquier material que pueda lanzarse al aire a causa de partes móviles, como astillas, chispas, rocas, piedras y palos. Use el equipo de protección personal adecuado, EPP, al trabajar en estas condiciones. Existen casi tantos tipos de protección y dispositivos de seguridad como máquinas. Cada uno diseñado para un trabajo específico, pero todos con el mismo objetivo, protegerlo a usted. Las protecciones y dispositivos de seguridad nunca deben crear nuevos peligros. No deben tener bordes dentados o alargadores inusuales. Y usted no debe tener que estirarse por encima o alrededor de un punto de operación para activar un dispositivo de seguridad. Primero, examinemos las protecciones de seguridad. Son barreras que impiden el acceso a zonas peligrosas. Existen 4 tipos: fijas, de interbloqueo, ajustables y autoajustables. Las protecciones fijas son sencillas, durables y permanentes. No dependen de piezas móviles o complementarias. Están hechas de láminas de metal, rejillas, barras o plástico. Cualquier material lo suficientemente fuerte para cumplir con su función. Las protecciones de interbloqueo están conectados a un mecanismo de interrupción o disparo que corta la energía automáticamente cuando la protección es levantada o removida. Usan sistemas eléctricos, mecánicos, hidráulicos o combinaciones de estos. Este tipo de protección siempre debe ser reiniciada manualmente para impedir que la máquina se reinicie automáticamente. Esto sería muy peligroso si usted no está preparado. Las protecciones ajustables se adecúan a diferentes tamaños de materiales y se ajustan como sea necesario. Las protecciones autoajustables llevan la flexibilidad al siguiente nivel. El tamaño de sus aberturas se determina en función del movimiento del inventario. Si la mercancía entra a un área peligrosa, la protección se desliza, dando suficiente espacio para que la mercancía pueda pasar. Sea extremadamente cuidadoso con este tipo de protecciones. Ocasionalmente disminuyen su visibilidad del punto de operación. Los dispositivos de seguridad son sistemas que involucran varias piezas que trabajan conjuntamente para protegerlo a usted. Se fabrican en diversos modelos. Uno es el interruptor en línea que impide que las máquinas se reinicien automáticamente después de una falla eléctrica, requiriendo que las reinicien manualmente. Otro tipo de dispositivo es el control de activación de seguridad. Al haber un contacto, este control desactiva la máquina.
Algunos ejemplos son las barras sensibles a la presión corporal y los cables para apagado de emergencia. La ubicación de estos controles en la máquina es decisiva. Por ejemplo, una barra sensible a la presión debe estar a la altura de la cintura, pecho u ojos. Una barra colocada cerca del piso o arriba de su cabeza reduce la probabilidad de contactos accidentales y anula el propósito de la protección. Otras dos formas de dispositivos seguros de control son el control a dos manos y el sistema de activación a dos manos. El control a dos manos requiere de una presión constante y simultánea para activar la máquina. Mantiene ambas manos fuera de la zona de peligro y sobre los botones de control mientras la máquina completa su ciclo. El sistema de activación a dos manos opera de la misma forma, pero le permite retirar sus manos de los controles después que la máquina haya sido activada. Los controles deben estar lo suficientemente lejos del punto de operación para impedir que las manos se deslicen a la zona de peligro antes de que el primer ciclo sea concluido. Existen también otros dispositivos usados en combinación con las protecciones de seguridad. Un ejemplo de esto es la presencia de sensores o barra láser. Estos dispositivos crean un campo o área que desactiva la máquina cuando cualquier parte de su cuerpo o una herramienta manual entran a la zona de peligro. Los dispositivos sensores se están adaptando a máquinas de modelos antiguos para hacerlas más seguras, como las máquinas para moldear caucho y plástico en las que se han reemplazado las barras sensibles a la presión, así como los dispositivos de barrido en las prensas mecánicas. Otra combinación de protecciones y dispositivos son las puertas. Actúan como una barrera para la entrada a áreas peligrosas y detienen el ciclo de la máquina cuando no están en su lugar. Con la puerta levantada es imposible activar la máquina y no pueden ocurrir arranques imprevistos o descontrolados. Cuando la puerta se cierra por completo, se activa el ciclo de la máquina. Y las protecciones y dispositivos pueden moldearse para máquinas específicas. Un ejemplo es esta protección de seguridad. Cubre las salientes del extremo del eje, tuercas y bridas. Generalmente, usted necesita recordar una cosa. Use correctamente las protecciones de su máquina todos los días. Debería sobreentenderse que usted nunca debe desactivar, modificar o ignorar las protecciones y dispositivos de seguridad. Desafortunadamente, muchos trabajadores lo hacen, así que tendremos que decirlo. Nunca desactive, modifique o ignore las protecciones y dispositivos de las máquinas. Preste atención a las etiquetas de seguridad y de advertencia de las máquinas. Léalas cuidadosamente y acátelas. Si una etiqueta es ilegible o sospecha que falta alguna en una pieza del equipo, contacte a su supervisor u oficial de seguridad inmediatamente. Asegúrese que las protecciones, escudos y puertas de acceso estén en su lugar antes de encender un equipo. Siempre preste atención a lo que hace. No se distraiga o confíe por haber realizado un proceso tantas veces que llegue a creer que puede hacerlo dormido. No es así. Si está realizando un mantenimiento o instalando maquinaria, asegúrese de haber recibido la capacitación adecuada antes de empezar y siempre use procedimientos vigentes de bloqueo y etiquetado antes de hacer reparaciones o revisiones. Utilice las herramientas manuales adecuadas para colocar y retirar materiales en vez de poner sus manos en zonas peligrosas. Estas incluyen tenazas, pinzas, imanes y ventosas de manipulación. No use estas herramientas en vez de máquinas de protección o dispositivos. Úselas como una protección adicional. La protección adicional incluye EPP. Cuando exista una probabilidad de que sean lanzados objetos, use protección ocular como lentes o escudos faciales. Asegúrese que ninguna prenda de su ropa pueda quedar atrapada en un punto de envolvimiento o tracción. Use camisas de manga corta. Introduzca la parte inferior de su camisa dentro del pantalón y evite la ropa holgada y prendas con cordones. El cabello largo debe recogerse y sujetarse. La joyería es otro factor de seguridad. Pendientes o collares, relojes de pulsera y anillos pueden enredarse en la maquinaria. Retire estos objetos antes de empezar a trabajar. La seguridad con máquinas es prioritaria en todas las instalaciones. Conozca cuáles son los peligros de sus máquinas y dónde se localizan. Identifique las protecciones y dispositivos que lo protegen de estos peligros y las prácticas seguras de trabajo que son esenciales para su función. La mejor manera de permanecer seguro al trabajar con cualquier equipo es estar alerta y concentrado y usar apropiadamente las protecciones y dispositivos de sus máquinas. Recuerde lo que ha visto en este programa. ¿Dónde se presentan normalmente los peligros en las máquinas? ¿Cómo puede lesionarse en estas áreas peligrosas?
cuáles protecciones y dispositivos de seguridad son mejores para su trabajo y cómo usarlos adecuadamente, y cómo trabajar con seguridad alrededor de maquinaria. Nunca se vea obligado a explicarle a su familia por qué perdió una mano. Bueno, entonces se nos ha ido un poquito el tiempo, ¿no? También entonces tener en cuenta, ¿no?, los riesgos que conlleva el trabajar con las máquinas, ¿no? Entonces siempre mantener esa distancia, ¿no?, de seguridad, ¿no?, con la máquina para que no suframos entonces las lesiones, ¿no?, que puedan suceder. Y por supuesto nunca retirar las guardas, ¿no?, o mantenerlas también, porque muchas veces estas guardas, estas protecciones, digamos, de los motores, de las partes móviles también, lamentablemente con el uso de la máquina se van deteriorando y a veces desaparecen, ¿no? Entonces siempre reponerlas, ¿no? A veces se oxidan, se doblan, digamos, entonces, o se aflojan, ¿no? Entonces hay que, estos resguardos, digamos, de máquina, ¿no?, que son como cobertores, entonces siempre hacer el mantenimiento también para que estén disponibles, ¿no? Bien, bueno, vamos a tomar la asistencia, por favor, si pueden habilitar su cámara para que registremos